¿Cuántos sentimientos no trae a una familia el nacimiento de un bebé? Alegría, amor, esperanza. ¿Cuánto no va a traer el nacimiento del niño Dios, que es conocido como el príncipe de la paz? Pero él mismo dijo que no vino a traer la paz. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María, bienvenidos una vez más a un episodio de Conversando con los Caballeros de la Virgen, temas que buscan profundizar nuestra fe, ahondar en ella para que tengamos todos los argumentos necesarios para después vivir de forma acorde con esa fe. Hoy tenemos un tema un poco que llama mucho la atención, ¿no? Porque el título, no viene a traer la paz, y el niño Dios, que pues, ¿cómo no va a venir a traer la paz el niño Dios? Esto tiene una profundidad muy especial. Entonces, acompáñenos en esta conversación. Si tienen dudas, no dejen de colocarlas en sus comentarios, que estamos estudiando la forma de poder responder cada una de estas preguntas que puedan surgir en estas conversaciones. Estamos aquí, como siempre, con el hermano Alfonso. Hoy nos acompaña también el diácono Augusto. El tema le atrajo muchísimo, fue irresistible y vea, aquí terminó con nosotros, acompañándonos en el estudio de grabación. Muy bien, entonces pues expliquemos un poco por qué este tema porque llama tanto la atención, ¿no? Contradictorio, sí, ¿no? Sí, aparentemente la paz, el niño Dios, y de hecho el niño Dios es llamado por el profeta Isaías príncipe de la paz, ¿no? Sí. Habíamos visto ahorita La cita Isaías, ¿no? el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6, que dice que él va a ser llamado príncipe de la paz. Ahora, una cosa muy interesante, porque este podcast, esta conversación aquí, surgió el tema leyendo una vez más un artículo del doctor Plinio. Yo no sé si fue legionario, catolicismo. Creo que es catolicismo. Hay uno que es del 52, de catolicismo, 52. Y el otro es también de catolicismo del 78. Entonces ya era un segundo periódico que tuvo el doctor Plinio. Después de ser el director del legionario, pasó a ser director de catolicismo. Y ahí escribió unos artículos sobre Navidad. Sí. Era más como meditaciones, ¿no? Son meditaciones. Era como un ponerse delante del pesebre y él abría su corazón con el pesebre. Hacía unas meditaciones, como unos coloquios, unas conversaciones sobre, pues, pensando en la situación, ¿no? Su situación, la situación del mundo, la situación. ¿Cuál sería o qué pediría un fiel católico a nuestro Señor en el pesebre en ese año? Exacto. Y ahí... Sobre todo de poder vivir la Navidad ese año. O sea, ¿qué significa Navidad ese año? Exactamente. Las circunstancias del mundo en este momento. Claro. En ese momento. O sea, ¿qué significa Navidad 2024? Exacto. ¿Qué es Navidad en el 2024? Se aplica ese principio de no venir a traer la paz. Y es interesante lo que conversábamos antes de comenzar, cómo uno, cuando lee la vastísima obra del doctor Plinio, es una coherencia de principio a fin. Un artículo que usted encuentra escrito en el año 43 va a leer una conferencia del año 94, 95. Últimos momentos ya, o sea. Son explicitaciones nuevas, es verdad, pero una sola doctrina. Sí. Es una línea de pensamiento. Una línea. Porque uno ve en la historia, hay muchos autores que se retractan, ¿no? Casi todos, ¿no? San Agustín tuvo que leer la obra entera, ¿no? Hizo todo un trabajo para retractarse de varios puntos que él se dio cuenta después. Claro. Doctor Plinio fue... Es impresionante, porque él iba una luz de sabiduría mismo, que fue desde el comienzo. Pero desde niño, porque usted ve su propia autobiografía. Sí. Es espectacular. Ahora, sí, el doctor Plinio tenía ese don, sí, de esa coherencia, esa concatenación de ideas a lo largo de toda su vida, pues cómo no pensar en algo superior
en nuestro Señor Jesucristo, Total. en Claro. el Espíritu Santo. En la propia Sagrada Escritura, ¿no? Claro. Parecería una contradicción interna del Espíritu Santo. En un momento dice que es el príncipe de la paz y después al contrario. Entonces, Porque, no puede ser. porque ahí está, ¿no? Usted había dicho que Evangelio San Mateo, ¿no? San Mateo. San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor llega a decir, él afirma, yo no vine a traer la paz, sino la espada. ¿Verdad? ¿Cómo? Porque no puede ser visto, la Sagrada Escritura es Claro. interesante, ¿no? Cuando uno estudia Sagrada Escritura, usted tiene que interpretar la Sagrada Escritura en el espíritu con que fue escrita. ¿Sí? Y aquí parece haber lo que usted dice ya con una contradicción. El príncipe de la paz, que es el profeta Isaías. No sé si ustedes recuerdan Exacto. bien todo el libro del profeta Isaías, cuando habla del Mesías, Clarísimo. cuando habla de la pasión, Es parece que le Es una meditación de la pasión. Usted puede meditar la pasión perfectamente. Y claro, los propios judíos se daban cuenta, ¿no? todo. Que para cumplirse la escritura que dice, la mayor parte del Evangelio de San Juan, por ejemplo, Sí. es eso. Él está convenciendo a los judíos que nuestro Señor está cumpliendo las profecías. Exacto. Para que se cumpliera la Es escritura, pasó tal cosa. Como nuestro Señor iba, claro, San Juan lo deja escrito, pero todo lo que nuestro Señor hace, Él cumplía las profecías y les hablaba en el idioma de los judíos, les hablaba en el idioma de las profecías que ellos ya conocían. Hace poquito, buscando porque Él se llamaba el Hijo del Hombre. Ese término Hijo de Hombre significa que les está mostrando que Él es Dios, porque ese Hijo de Hombre relaciona con muchos de los profetas. Interesante, ¿eh? Era el profeta Daniel. Profeta Que hablaba Daniel, de- el profeta Ezequiel, varios, sí. Exactamente. Sí, Pero sí, es sí. más, el más es el profeta Daniel. Pero usted ve cómo nuestro Señor iba detrás y les decía, soy yo. Hasta en las minucias les iba diciendo, soy yo, soy yo, soy yo. Y ellos no querían ver. No querían. Ese propio techo del siervo sufriente de Isaías, que hace referencia a la pasión, es que es todo. Que le escupen, que le mecen la barba, que usted ve cómo él está recibiendo realmente una revelación explícita al respecto de la redención, de la pasión de nuestro Señor. Recuerdo una vez en clase de hebreo le preguntamos al profesor nuestro que era judío, pero ¿cómo explica, profesor? Él era judío Sí. practicante. ¿Cómo explica, profesor, un trecho como Isaías, el trecho del siervo sufriente? Se aplica muy bien a nuestro Señor en cuanto a Mesías. Él no supo responder. Es que es evidente. Porque es tan claro. Es evidente. Es evidente, es evidente. Tiene que ser lo que sale en el Evangelio, ¿no? Que nuestro Señor perdona el hombre que baja por el techo, ¿no? Ajá. Y los Paralítico. judíos, pero solo Dios puede perdonar. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Exactamente. Y anda. O sea, es para... Ahora, no puede ser que el profeta Isaías, que tiene esa claridad, que tanto es así que cuando se estudia las Sagradas Escrituras, al profeta Isaías se le conoce como el libro del profeta Isaías, como el quinto evangelio. Sí. Evangelios son 4, ¿no? Se le conoce como el quinto evangelio. De tan explícita es la revelación del Mesías ahí. ¿Cómo es posible que nuestro Señor venga a contradecirlo en el Evangelio de San Mateo? O sea, no puede ser. No hay contradicción en el Espíritu Santo desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. No hay contradicción. No se contradice. No puede ver. O sea, no hay Ahora, cómo. ¿qué es lo que significa ese? No vine a traer la paz. Y es más, usted dijo otra cosa, ¿no? El profeta Simeón. Sí, claro, porque eso confirma. Nuestro Señor va a decir esto ya en su vida pública. Y Simeón, cuando recibe el niño Jesús, Nuestra Señora, para la presentación, dice exactamente esto. Tenías causa de contradicción, una piedra de escándalo para conocerse los corazones, las intenciones de los corazones. Ahí aquí está el punto. Exacto. Bueno, entonces creo que ya está delineado el Más problema. o menos Sí, sí. van a entender. Ya este niño Dios, que es el príncipe de la paz, pues no vino a traer la paz. Pero ¿En qué sentido? ¿en qué sentido, no? ¿Qué Porque- paz no viene a traer. ¿En qué sentido? La paz y la espada. Exacto. Ahí están los Exactamente. dos extremos. Ahora, recuerde cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿no? Os doy la paz, pero no como os Como la la da da el mundo. El mundo. Ese es el punto. De hecho, también quien da mucho de eso es el ángel, ¿no? El ángel que le revela a los pastores
Les dice, ha nacido y dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Él ya va como que marcando el rumbo, ya desde el inicio va como que aclarando cuál es la paz que va a traer nuestro Señor. O sea, esa paz está condicionada, ¿sí? Porque Exactamente. es una paz a los hombres de buena voluntad, ¿sí? Ahí está la clave. Bueno, Creo que si no, no sería paz, ¿no? Claro. Pero- ya creamos tipo el de problema, paz? entonces ahora tenemos que solucionarlo. Pero ahí está, porque de hecho, a la hora de nosotros recibir al niño Dios en el año 2024, ¿qué significa hoy día recibir al príncipe de la paz? ¿Sí? Pues esa paz viene acompañada de la espada. De la espada, ¿por qué? En el propio Evangelio de San Mateo, cuando nuestro Señor dice que viene a traer la espada, Él va más a fondo y es fuerte porque Él dice, yo vine a dividir al padre con el hijo, a la madre con la hija, al hijo, y así, o sea, el propio núcleo familiar entendido de una manera más profunda a lo que es el concepto de familia hoy día, lo que nuestro Señor estaba diciendo, fuertísimo. Muy, Era súper Era fuerte. muy fuertísimo. fuerte. Pero esa paz llega incluso a dividir en lo que hay de más entrañado, si no está acorde, o sea, si no está alineado con esa buena voluntad, Exactamente. con esa buena voluntad. Y a la hora de nosotros vivir esta Navidad, cuando cantamos en Noche de Paz, Noche de Amor, realmente voy a vivir esa noche de paz, realmente voy a vivir esa noche de amor. Y por eso la iglesia es muy sabia en colocar antes del tiempo de Navidad un tiempo de penitencia, ¿sí? Ese tiempo de Adviento en el cual el alma debe estar como que purificando de tantas cosas que nos privan de paz. Que no le permiten exactamente recibir como debería recibir al niño Dios. Ahí Y está. porque es la cacofonía del mundo que no deja entender e interpretar la verdadera paz. ¿Y cuál es ese ruido del mundo? ¿Cuál es ese ruido que no deja escuchar en el fondo del corazón la voz de Dios y hace con que el hombre busque otras cosas que no sea la paz? Pues justamente, pues es ese mundanismo, ¿no? Esa falta de fe. Sí. En el artículo del doctor Plinio leíamos que cómo el mundo pagano que recibió a nuestro Señor Jesucristo, que era un mundo que ya estaba en una crisis terrible, no es una cosa del pasado. O sea, parece que estuviésemos viviendo una Navidad Sí. similar. Como si estuviéramos volviendo a ese momento, ¿no? A esa situación mundial. Sí. Sí. De Más o menos crisis moral, que es lo principal de esto. Claro. Pero crisis moral, ¿por qué? Porque no hay fe en Dios. Interesante. No hay O fe sea, en Dios. la causa misma es la falta de fe. Esos puntos, ¿no? Que él da. Él da los puntos en orden y es como un proceso, ¿no? Ajá. Él Interesante. dice, el mundo que está podrido por la superstición. Superstición es buscar divinidad donde no la hay, ¿no? O sea, Sí. y el mundo está lleno de eso. Dios mío, que... Ay, uno escucha, pero cada cosa que... No sé si le han pasado que ustedes entran a una casa y encuentran tal lado de la puerta la ramita de no sé qué, o el cosito con unos hilos atravesados. Pero de todo. Eh, Y ahora que es el tiempo, por lo menos en Colombia, que el tiempo de Navidad se ve manchado por esa superstición, ¿no? Entonces a fin de año hacen los 1001 rituales y cada familia. Y gente que cree, ¿no? Que es católica, que va a la misa y después se viste de una forma, hace no sé qué, se regalan no sé cuánto. Recuerdo, sí, que meter billete en la no sé qué, botar arroz. Cada uno hace cosa que aparecía, su- por el amor de Dios. Y con Después se pone a pensar. fe. Sí, O sea, acreditando que... Sí, después de poner el niño en el pesebre, va y bota el arroz en el Pues vamos. parqueadero. son cosas así, literal. Cosas así. Entonces va de la superstición pasa al sincretismo religioso, ¿Qué es eso, no? que es mezclar. Entonces ya toda aquella Es ya- ambigüedad. Mezclar todo. Cuando nuestro Señor vino era así. Sí, ya era una mezcla de... No se sabía que No, era los Dios. fariseos, los saduceos, que ya estaban todos contaminados por la falta de fe en la resurrección. Hoy en Dios. Sí. No se dice exactamente esto doctrinalmente, pero la gente vive así. Se olvida que va a resucitar y
Sí, Se olvida de los novísimos. exactamente. Pues sí. No le importa, ¿no? Y en este sincretismo se siente bien porque pues, ¿no? Y Un poquito aquí, suena allá. medio extraño, o sea, son esas palabras que se utilizan en un discurso, pero que no se sabe bien qué es. Pero es interesante. El sincretismo es mezclar o sea, su religión, mezclar cosas de otras religiones para que salga una tercera. Sale otra cosa totalmente. Pero es justamente, me acuerdo, no sé, creo que fue el padre Ignacio Montojo una vez que vino aquí a Colombia que dijo una expresión en la homilía, a mí me pareció genial. Una religión de supermercado. La persona va pasando por estanterías, coge lo que le gusta y deja lo que no le gusta. Y si le pareció muy caro, no, mejor no, dejémoslo aquí en el stand. Sí, no puede ser así, porque la religión no es una explicitación humana, sino que es una revelación divina. Claro, y ella viene completa. Es una revelación, ya está cerrada con nuestro Señor Jesucristo. Se cierra propiamente la revelación. Vienen otras explicitaciones a lo largo de la historia por la riqueza del Espíritu Santo, pero la revelación está cerrada y es completa. Y es un error que el propio doctor Plinio, un poco, ¿qué artículo de qué año? ¿50 y qué? Esto es del 52. Entonces, no, antes el doctor Plinio estuvo combatiendo mucho esa idea de una visión unilateral de Dios, ¿no? Ver a Dios desde un solo atributo. Total. O puede ser, porque eso sería un desequilibrio, ¿no? Ver a Dios meramente justiciero, desequilibrio. O ver a Dios meramente misericordioso. O También desequilibrio. Desequilibrio. Los atributos de Dios son los atributos de Dios. Son perfectos. Son completos. Es uno solo. Y aquí estamos delante de una aparente contradicción de príncipe de la paz y no vengo a traer la paz. Pero, pues, ¿qué significa esto? Y ese sincretismo religioso, pues, que trae es un amoralismo. Porque, claro, entonces, en esa ambigüedad, en esa mezcla, entre comillas, en esa búsqueda de una armonía, como que va a dispensar una serie de cosas que son indispensables para vivir en sociedad, para que se mantenga la civilización cristiana. Claro. Exacto. Y ahí pasa el tercero, que es el escepticismo. Entonces la persona empezó con supersticiones. Después su religión quedó mezclada y no se sabe bien qué es. Y después no cree en nada. Porque, Dios no me atiende. Ni atiende al arroz, ni a su oración, que puede ser mal hecha, ni nada. Y ahí después, escéptico. Ya no tiene fe, ya la perdió. Ahí está. Entonces, y el mundo de la época vivía contaminado por eso. Por eso el pueblo que debía haber recibido al Mesías no lo recibió. Por eso nuestro Señor, que era el rey, nace en un pesebre con animales. Por eso el que debería tener un palacio está pobre. Por eso el que debería ser honrado por reyes tiene pastores y tiene... ¿Por qué? Porque el mundo que debería haberlo y que Dios lo preparó, no quedó ahí, no estaba listo. Porque se quedó pensando en otra cosa. Los autores dicen, es un término, tenían su espíritu embotado. Estaban llenos de otras cosas. Exactamente. Y lo que Dios les quería dar no lo recibían porque estaban llenos de lo que no necesitaban. Ahora, interesante cómo viene nuestro Señor. Nace en una gruta. O sea, que no hay casa más pobre que una gruta. No hay cama más humilde que un pesebre. Y Él viene a transformar el mundo. Pero ¿qué transformación hizo? No, propiamente no levantó una cruzada con los apóstoles, sino que muchas veces Él actuando por medio de causas segundas, ¿no? Sí, exactamente. Es una transformación y mucho más profunda. Si usted va a ver lo que llegó, cuente el año 0 de su nacimiento. 1000 años después estaban haciendo la primera catedral gótica. 1000 años, en 1000 años después Él le dio la vuelta al mundo desde un pesebre, porque no es un poder humano, es un poder mucho mayor, que es Él mismo, que es Dios. Es súper bonito y se vale, como usted dice, las causas segundas. Total, porque usted va a ver, no fue nuestro Señor que se fue a buscar al emperador romano a decirle esta es la verdad y no fue con un gran ejército, elefantes, nada. Que era lo que el pueblo judío pensaba, los propios apóstoles pensaban. Es que era eso. Llegó el Mesías, ahora pues... o sea, no hay más impuestos, voy a ser el primero o el segundo en el reino y los otros con envidia. O sea, la mentalidad de ellos era otra.
hasta que el Espíritu Santo les iluminó y pues... Ahora, Ahí interesante porque ese actuar de Dios por medio de las causas segundas, cómo Dios castigó a la ciudad santa por el deicidio. Y nuestro Señor profetizó eso. ¿Eh? Fue una maldición que derramó No se queda piedra sobre piedra en los apóstoles. ¿Cuándo acontecerá esto? Cuando vengan revoluciones, guerras, Sí. pero no se preocupen. O sea, es Dios utilizando de estos medios, muchas veces naturales, de los hombres, como guerras y revoluciones, para cumplir el plan que Él tiene. No sé si ustedes vieron fotos de esa iglesia que hay en Jerusalén, a las afueras, que fue construida exactamente en el mismo lugar donde nuestro Señor mira a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise acogeros como la gallina cubre a sus polluelos. Y ahí es que Él derrama la maldición, porque Él dice: llegarán días y pa. Bueno, ahí construyeron una iglesia y está el altar, y detrás del altar es un vitral, pero solo vidrio en forma de lágrima. Una gran lágrima, porque nuestro Señor lloró ahí viendo a Jerusalén. ¿Y cuál fue la causa segunda? Para castigar a la ciudad del deicidio, al pueblo del deicidio, fue el Imperio Romano. Sí, ellos... Quien lee la historia de la caída de Jerusalén, escrita por Flavio Josefo, es una cosa, pero Dios mío, fuerte. Pero también es Imperio Romano, que era el imperio del derecho romano, del orden, de cómo cae. Pues empieza a basar su ley en una ausencia de Dios y la inmoralidad del Imperio Romano. Terrible. Ya llegó a un estado tal que el mismo... Se cayó por eso. Sí. Atila, a él le ofrecieron casarse con una patricia romana. Patricia no es que se llame Patricia, sino que era una... Sí, claro. ¿sí? Noble. No, es bueno aclarar. Atila negó. Dijo: yo no me voy a casar con una decadente. Y Atila era un bárbaro, pero una cosa bárbara. Ellos eran... ¿Se acuerda? Comentaban en clase que él colocaba carne debajo de las sillas del caballo. Y con el sudor del caballo, perdón, lo lamento, pero pues para que tengan una idea de quién era Atila, colocaba la carne cruda debajo de la silla del caballo para que el calor del caballo la fuese cocinando, y arrancaba, comía, la volvía a meter. Vale. Y cuenta la historia que era una persona que no se cambiaba la camisa hasta que se cayese de sucia, de podrida. Bueno, él, emperador, o sea, jefe de los hunos, dice: yo no me voy a casar con una decadente. Horrible, ¿no? O sea, mire el estado. Peor. ¿Hasta qué punto llegaron? Para que un bárbaro dijese eso. De decadencia. Bueno, y hablando de causas segundas, Atila en la historia es conocido como el flagelo de Dios. El flagelo de Dios. Porque él fue el instrumento del cual Dios se valió para que cayera el imperio romano. Literal. Sí, con todas las invasiones de los bárbaros. O sea, cómo Dios actúa por medio. O sea, nunca deja de actuar en la historia. Siempre. Y que la historia está en sus manos, ¿no? Total. Es Dios es el que va... Dios es el que va guiando. Doctor Plinio decía esto, ¿no? De las causas segundas, pero también hay momentos que Dios viene directo. Que es ya una causa más espiritual, ¿no? Sobrenatural. Que la gente sabe lo que usted decía de Fátima, por ejemplo. Sí. Para nuestros días, Fátima es la intervención. Fátima, Lourdes, Salet. Y cuántas otras que tampoco se conocen mucho, pero que están por ahí. Exactamente. Pero sacando el corazón de Jesús también. ¿Cuántas veces viene de nuevo al mundo para mostrar este aspecto de bondad y de amor, pero también de exigencia? ¿No? Entonces no sé si hagamos una especie de esquema para que la gente pueda entender el raciocinio de a dónde vamos yendo con esta conversación. Porque sí, nuestro Señor es llamado príncipe de la paz por el profeta Isaías. Pero pues ese mismo niño que es el príncipe de la paz, él mismo declara que no viene a traer la paz, sino la espada. Viene a traer una división, pero es todo a dividir todo aquello que no significa esa paz. ¿Recuerdan la definición de paz, no? De San Agustín, creo que era, que es la integridad
la tranquilidad e integridad del orden. Como no hay una contradicción entre ese príncipe de la paz y ese no vine a traer la paz de nuestro Señor. No lo hay. Y como Dios a lo largo de la historia pues fue actuando por medio de esas causas segundas para la instauración de esa paz. ¿Sí? Y que puede estar actuando también en nuestra historia, en nuestra Navidad, para la instauración de esa paz. Y el problema es cuando la persona imagina una paz que no es paz, se queda como que a la búsqueda de esa paz y empezamos a vivir en un mundo de frustración. Total. Y ahí se mete en la superstición, sincretismo, es un círculo buscando vicioso. esa paz que no la encuentra. Y no va a encontrar si no es en la verdadera paz. Ahora, hay mucha gente, porque usted encuentra muchísima gente que dice, no creo en Dios porque es que Dios permite el mal. Pero no se da cuenta que 2024 puede estar llegando la misma solución que llegó en el momento en que llega nuestro Señor en la gruta. Y los de su tiempo no lo vieron. ¿Cómo es que dice el Evangelio de San Juan? La luz brilló en las tinieblas. Y las para los suyos y los suyos no la los reconocieron. suyos no la recibieron. Y esa luz vino, iluminó a aquel que se dejó iluminar. Exactamente. Y puede estar pasando hoy día, ¿no? Que mucha gente dice, no, Dios no existe porque Dios no actúa y Dios está actuando. ¿Cuál es la causa segunda por la cual Dios está actuando? Porque causa segunda puede ser muchas veces, sí, un personaje, una situación política incluso, un medio natural, la naturaleza que se manifieste. No sé si se recuerdan intervenciones de la naturaleza. Varias. El diluvio. Diluvio. Histórico y... Es histórico, porque hay muchos estudios que demuestran que realmente sí hubo diluvio. Ahí están pruebas del diluvio. O sea... Es impresionante. Ahora pues no sé, porque creo que nos vamos a hacer un poco el tema, pero estamos recordando esa frase pues una frase común que dicen que Dios no escribe recto en líneas torcidas, ¿no? Dios escribe. Dios escribe recto en líneas torcidas. Ahí le contaron a Dr. Plinio la frase. Dr. Plinio se quedó pensando y dice, no. Dios escribe recto en líneas rectas. Los hombres las vemos torcidas. Interesante. Y es justo. Aquel que dice que Dios no existe porque Él permite el mal. Usted está viendo una línea torcida donde no está. Totalmente torcida. Contaban un ateo, así que ahora no recuerdo el nombre, un hombre ateo del siglo XIX que empleó toda su vida y era la punta de lanza del ateísmo y quería al final de su vida tener su obra magna que se llamaba No hay Dios. Entonces su obra magna, There is no God en inglés. Uh-huh. Y entonces ahí comienza y se dedicó toda su vida. Y al final, cuando le iba a publicar, él mismo dice, no puedo engañarme a mí mismo. Ahí él mismo, la portada del libro es el tachó el no y puso A. Entonces, there is a God. Dice, todos los argumentos que encontré me muestran que Dios sí existe. Impresionante. Y todo lo que y va por ahí, por causas segundas, la naturaleza, porque no sé cuánto, por la perfección. Y comienza a dar todo ese Dios me venció. Y me di cuenta que empleé toda mi vida encontrando medios para al final confirmar que sí existía. Y así es en la vida de cada persona, y así es en la vida de los pueblos, y así es en todo. Hay que solo, no sé, como recibir una gracia para cambiar esa manera de ver y darse cuenta que muchas veces la paz que uno espera que el niño Dios le traiga en la Navidad no va a ser la paz que Dios le quiere dar, porque no es la paz verdadera. Yo estoy queriendo una complacencia, o estoy queriendo, y no es lo que Dios me quiere dar. O la confirmación del estado de pecado y de vicio. Exactamente. El Niño Jesús no viene para eso. Entonces veo, es un mundo... En el pueblo pagano, si hacemos una analogía con nuestro momento, un mundo que adoraba el dinero, un mundo que exacerbaba el placer. No, es una situación distinta, ¿eh? Hoy día... Tal vez más. Mucho más acentuado. Literal. ¿Por qué? Porque tenemos el bautismo. Ese es el problema, que hay más conocimiento de causa, ¿eh? Nuestro Señor ya vino a la tierra, ya se sacrificó, fundó la iglesia, los apóstoles, ahí están los frutos. Lo poco que sobre de la civilización cristiana, por lo menos, nos bien comentaba, sería un pecado decir que la civilización cristiana como tal exista. Hoy. Porque tal fue la decadencia de lo que fue el auge de la civilización cristiana, que no hay. Hay vestigios, hay
costumbres. Y cada vez más perseguidos, ¿no? Sí, exactamente. Es interesante cuando nuestro Señor dice, cuando Sodoma se levantará contra, ay de ti, Sí, Betsaida, ay Sí, de ti. la reina del sur Sí, se se levantará y levantará. juzgará a esta generación. Y hará que os condene. Y como los exegetas explican que hace referencia al juicio final, de cómo las naciones, el papel que ellos jugaron en la historia de la salvación, de la redención. Bueno, estas personas que reciben a nuestro Señor todavía tienen una excusa de que su origen es el paganismo. Vienen del paganismo. Sí. Y el propio San Pablo dice, caminamos en el error, pero Dios como que ya hizo cuenta cero de eso. Pero no, el tiempo en que hoy vivimos, nosotros venimos de un mundo de fe. Y todo eso se ha perdido. Por lo tanto, podríamos decir, ay de ti, en el día de esa generación se levantará contra nosotros. Claro. Y hará que os Porque condene. ellos no tuvieron lo que nosotros teníamos, los sacramentos, lo que Sí. nosotros tenemos. O sea, la explicitación en materia de fe no existía en aquella entonces. Mm. Era una religión velada en el Antiguo Testamento. Había un velo sobre todo el Antiguo Testamento. Hoy día ya no hay. Y están todos los medios para conocer en materia de fe, hasta medios digitales. Sí. O sea, no hay excusa. Exacto. Y además de eso está la insistencia de Dios a cada momento, yendo detrás de cada persona y de cada nación, aún así continuando, dándole, venga, vamos, venga, conviértase, tal otra gracia, tal no sé qué, y es como que un no constante, para el que no quiere es un no constante delante de Dios. Es fuertísimo. Ahora, como que usted levantaba el tema hace unos minutos, bueno, para nuestro día, sí, obviamente Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Es una causa Una sobrenatural, señal, sí, pero y muy explícita, porque viene propiamente anunciando, pues gracias a Dios, anunciando el triunfo del Inmaculado Corazón, pero anunciando la causa de la crisis, ¿no? Sí. Y ella Total. es la que apunta que la crisis del mundo contemporáneo es una crisis moral. Cualquiera diría, no, es una crisis política, es una crisis moral. y ella misma dijo, ¿no? Si no se convierten, si no rezan el rosario, si no hacen penitencia, vendrá una guerra peor. O sea, las consecuencias de esta intervención de Dios por medio de causas segundas está en el problema moral. Claro. Ahí está la raíz de todo. Problema de moral, ¿Y de fe. Todo. de dónde usted dice que es una crisis moral? Por ejemplo, esta señora lo dice, ¿no? Si no se cambian las modas. Sí. No podría decir cualquier otra cosa, ¿sí? Si no se cambian, qué sé yo, las enseñanzas en las universidades, si no cambian las modas. Si las modas no cambian, está apuntando que hay una forma de vida que pide nuestro Señor Exactamente. para poder gozar de esa paz. Y al no atender a esa paz y a esas condiciones Para de esa tener la paz. pues ahí viene el castigo. Y el castigo, pues usted lo dice, son esas guerras, epidemias, revoluciones, crisis políticas. Uno ve que es una causa segunda de Dios Consecuencia del pecado. contra el mundanismo. Claro. ¿Sí? ¿Cuántas veces y Dios puede, ese príncipe de la paz puede estar naciendo en esta Navidad para nosotros y que está actuando tal vez por una causa segunda? Puede ser una situación que no entendemos, una crisis económica, puede ser una crisis de salud, puede ser... Y ahí él está envuelto como que en ese pañalito, por decirlo así, y no lo sabemos interpretar y preguntamos, ¿dónde está? Es impresionante. Es muy interesante. Hacia el cierto día también, Dr. Plinio estaba explicando que la vida de la persona es como un libro. Yo no puedo leer un libro cogiendo el texto y pegándomelo a la vista, porque pues evidentemente no voy a ver. Si yo lo tengo aquí, pues no lo veo. Hay que alejar el texto, ponerlo a una distancia, y ahí puedo entender lo que está escrito en el libro. Así que así es el libro de la vida. Y la distancia se llama tiempo. No, ahí está. Entonces yo juzgo Dios me hizo un daño, Dios me hizo mal, Dios me hizo no sé qué. Aléjese un poco el texto, deje pasar el tiempo
y se va a dar cuenta que es Dios el que intervino ahí y que Él está escribiendo el libro de mi vida y está diciendo, ahí está. Y es ese príncipe que venía a traerme la paz, ¿no? Pero que yo no lo entendía. Y por eso muchas veces esperar y confiar. Claro. Porque se encuentra uno delante de muchas frustraciones en la vida, pero son capítulos de esa vida. Sí, son capítulos de ese libro. Recuerdo en una reunión de formación contaban toda esta historia de este Churchill, ¿no? Fue una persona que alcanzó muchas veces cargos muy altos, pero de cada uno de esos cargos cayó, pero de la forma más estrondosa. Y eran fracasos. Él cayó después en un estado todo depresivo, pero lo levantaba la esperanza de poder coger otro ministerio, porque él quería ser político. Y pasó por todos los ministerios, por todos los partidos, pero cada fracaso, Dios mío, increíble. Eso es emocionante. Y cuando llega el momento de la Segunda Guerra Mundial, van y lo buscan a él. Si usted lidera esta lucha contra Hitler, él dice con una condición. ¿Cuál? Si me dan todos los ministerios. Está loco. Ya todo el mundo sabía que él había fracasado en todos los ministerios. Bien, ¿no? Nuestra condición. Y la guerra fue empeorando y él le dieron, aceptaron. Pero, ¿y qué fue? Que él se sirvió de todas esas frustraciones, de todos sus fracasos. Ya era un equipaje fuertísimo de experiencia que no arrancó desde la estaca cero en cada ministerio. Él ya sabía en qué se fracasaba. Exacto. Y que con todos los fracasos que él hizo, es que es impresionante que cada fracaso que él tuvo fue una herramienta suya para la guerra. Entonces él fracasó porque invirtió todo en barcos. Esos barcos salvaron a Inglaterra. Sí. Él fracasó en otro ministerio porque fundó tal institución. Esa institución salvó. Todos sus fracasos sumaron la victoria. Así fue aviación. Es increíble. Los tanques. Él fue el que se inventó los tanques, que fue un fracaso el primer tanque. Pero todo eso fue lo que él usó después. Solo que, claro, ya sabían que había fallado. Todo. De repente el niño Dios nos está visitando con un fracaso. Sí. No, y la propia vida de la Sagrada Familia. El niño Jesús nace, bueno, llegan los Reyes Magos, que ya turbación en la ciudad. ¿Para dónde van? Ahí, o sea, tienen que huir. Y es San José por un sueño, o sea, todo en sueño, no es nada claro, así directo, una persona que aparece. Y Nuestra Señora confiando en lo que decía San José. O sea, vamos. Y pasar el desierto, llegar en Egipto, pasar cuántos años allá y después volver. O sea, esa docilidad son de Nuestra Señora son dificultades. Es increíble porque ella podría decir, o sea, San José dice, nos vamos. Es un viaje de un día para otro. En aquella entonces, y para Egipto. Con un niño. Con un niño. Y Nuestra Señora podría decir un momentico, aquí la madre me decía, soy yo. Y que no, a mí vino San Gabriel y me dijo, no, si no, ahorita no me anunció nada, esperemos. No, ella hizo el equipaje que alcanzaba a hacer a la medianoche y arrancaron para Egipto en un camino que San José no conocía, que no sabía. O sea, esa docilidad, o sea, increíble. Como Nuestra Señora, bonito, ¿no? Esa jerarquía en la Sagrada Familia. El primero era nuestro Señor. Seguía la Virgen, San José. Pero la obediencia a la Sagrada Familia en las cosas prácticas era San José, la Virgen, el niño obedecía. Impresionante. Como todo eso. Qué ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Es un súper ejemplo. El ejemplo. Es impresionante. Ejemplo para el padre, ejemplo para madre, ejemplo para hijo. Alguien diría que, bueno, ustedes que hacen hablando de Fátima en plena Navidad, pero resulta que Fátima la apareció, ¿no? En octubre va Nuestra Señora con San José, el niño Jesús en los brazos, corroborando este mensaje que es un mensaje único. Lo que usted decía es Dios el verbo Dios es uno de nuestro Señor y es un solo mensaje. Un solo mensaje. Es un solo mensaje y es ese príncipe que viene a traer la paz verdadera, que viene a buscar nuestra salvación. No es la paz armada, ¿no? O sea, no me ataque, porque yo tengo arma nuclear. Usted llega a hacer tal cosa y tengo ahí todo guardado, ¿no? Y paz
mientras el que no detone el botón. Primero. El primer botón. Pero eso no es paz. O sea, esa especie de aflicción de si hay guerra o no hay guerra, va a pasar, va a llegar aquí, vamos a quedar. Eso no es paz. O sea, disculpe, pero eso no es paz. Eso, o una paz que se busca en una especie de acuerdo que nada. Nuestro Señor, el acuerdo aquí es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Si queremos tener paz, si queremos que acoger al niño Dios como príncipe de la paz, Él viene a traer la espada y es a quitar, cortar todo aquello que me impide esa vida de paz, que se llama la vida de la gracia. Justamente eso. Mucha gente que se arma su paz, ¿no? También. Entonces, no, yo tengo paz porque yo me siento feliz cuando cometo tal pecado. Y es una paz que es peor, le va a cobrar más, se va a sentir peor, cada vez es frustrado, más frustración y más dependencia de esa mala actitud, de ese pecado. Claro. Y cada vez es peor, pero no es que eso me trae paz. ¿Qué paz le va a traer eso? Justamente es todo lo contrario. Corte con eso que va a tener verdadera paz. Conversando con los caballeros de la Virgen. En este espacio único te invitamos a entrar en conversaciones profundas y enriquecedoras con los caballeros de la Virgen. Cada episodio está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más a la Santísima Virgen María. Testimonios inspiradores de quienes comparten sus experiencias y el impacto de la devoción mariana en sus vidas. Formación espiritual, aprendiendo sobre la doctrina católica, la vida de los santos y cómo aplicar estos conocimientos en tu vida diaria para crecer espiritualmente. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y devoción a la Virgen María. ¡Salve María! Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Entonces ese corte siempre va a ser doloroso. Y aquí viene otro papel fundamental porque nuestro Señor viene predicando esa paz, pero mostrándonos que es un camino de cruz. Sí, exige cierta austeridad, que la persona aprenda a dominar sus instintos, sus malas tendencias, y eso trae paz. Eso trae paz. Eso trae paz. Cuando llega una persona y se confiesa, y bueno, va decidido con que va a decir todo. Y dice todo y pasa una situación un poco apretada dentro del confesionario porque obviamente que no es fácil. Pero usted pregunta, ¿usted no se siente ahora en paz? Sí, padre. Ya me quité eso de encima. Como un peso, ¿no? Totalmente. Oh. Por un momento de aflicción, por un momento de crisis, pero que eso está como que cortando, quitando aquello que nos está infectando espiritualmente. Como una cirugía. Duele, sí, que se pone anestesia y todo eso, pero la propia recuperación es dolorosa y penosa, pero es la cura. Es la cura. Y ahí viene nuestro Señor trayendo esa espada. Esa espada. Que divide las almas, ¿no? Y aquellos que aceptan y los que no aceptan. Porque claro, duele, es difícil, o la persona cambia o no. Y lo que usted decía de viene a revelar las intenciones del corazón. Ya, este tema es muy profundo en espiritualidad porque la pureza de intención. ¿Con qué intención yo hago las cosas? Y en esto puede haber impureza en todos los campos, por ejemplo en la piedad. Entonces yo voy a la iglesia, rezo, pero por dentro estoy pensando, ay, bueno, la gente está viendo que yo estoy rezando, y que yo soy bueno, y que yo sí soy juicioso. Ahí hay una impureza en esa oración. No hay pureza de intención. El fariseo y el publicano. Literal. Usted puso el ejemplo. Y ahí está. Claro, en la época era así. El fariseo y tal. Hoy en día es eso. O la persona que da una donación para quedar bien. Lo mismo también. Llegaba y metía las monedas. Perdió porque no tiene mérito sobrenatural. Exacto. O da un super aporte, pero porque no quiere confesar determinado pecado. No vale. O sea, espiritualmente hablando, no hay esa pureza de intención. Y el niño llega a poner las condiciones de la paz. Sí.
Esa pureza de intención es muy profunda y necesarísima en la vida espiritual. Sin eso, pierde el verdadero sentido de las cosas. Y no hay verdadera paz. No hay paz. Y a lo largo de la vida pública de nuestra Señor, y él fue rectificando esas cosas. Cuando le pregunta sobre el matrimonio, por ejemplo, cómo es ellos y tal, y nuestra Señor es directo, claro, y los deja así a pensar. Y después, claro, la doctrina católica va a desarrollar mucho más, ¿sí? Los principios que él dejó todo. No hay nada en el Evangelio que falte para que la vida cristiana sea perfecta. Que las condiciones necesarias para la paz están ahí. Él no dejó nada abierto. Sí. Bueno, ahora pero este tema no deja de ser curioso, para ser un tema de Navidad, pero es un tema de Navidad, sí, estamos caminando hacia la Navidad, pero estamos en un periodo de Adviento y por eso estamos tratando todos estos temas y por eso estamos hablando de la verdadera paz. Y dentro de esta verdadera paz hay un papel muy importante del cual no hemos mencionado mucho, que es el papel de Nuestra Señora. Es impresionante. Sí. Solo, perdón, antes nos acordábamos que en un cierto país que se iba a mandar una carta de agradecimiento a todas las personas que pues ayudan con sus donaciones a los Caballeros de la Virgen. Uh-huh. En otro país se pidió ayuda a un traductor porque no había ahí en la casa ninguno que hablaba ese idioma de ese país. Y ahí se pidió ayuda al traductor y tal, y llega el traductor y dice: ¿cómo es posible? Ustedes están locos. Ustedes vienen aquí, esto no es un mensaje de Navidad. Pero como que no, sí, y revisan la carta. Que el niño Jesús, que nace en Belén, no sé cuánto, que después morirá en la cruz por nuestra salvación, le bendiga. ¿Usted cómo va a hablar de cruz en Navidad? No puede hablar de la cruz en Navidad, no sé cuándo. Y se puso furioso. El traductor. Sí, ya. Y dice, pero es que aquí no, es inconcebible hablar de cruz en Navidad. ¿Usted cómo va a hablar de cruz? Pero es que nuestro Señor es uno solo. Y Él vino al mundo, nació pensando también en redimirnos. ¿Y cuál fue el camino que escogió? La cruz. Usted no puede taparse y decir como los avestruces que meten la cabeza allá abajo porque cree que ya pasó. No, es una realidad y demuestra más su amor. Por eso en España, pues los niños Jesús los ponen, nace con los brazos en cruz. Bonito. Ya recibiendo eso. Me recuerda esas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Sor Josefa Menéndez, y que ella empezó a pasar por unos momentos muy difíciles porque, claro, Nuestra Señora aparecía, le ofrecía la corona de espinas y le causaba muchas veces, ella sentía la muerte. Y llegó momentos de debilidad que le decía a Nuestra Señora: no vengas más, porque es muy duro las visitas de Nuestro Señor. Cuando ella estaba pasando por una prueba más difícil, se le aparecía a Nuestra Señora para ayudarla a pasar la prueba, consolarla, pero como que vamos, incentivarla, tienes que dar este paso, hay que darlo, ¿sí? Vamos juntas. Y ella, Sor Josefa, a las tantas le dice a Nuestra Señora, dice: sí, pero es que para ti fue muy fácil porque tuviste a Nuestro Señor en la cruz, es verdad, y lo acompañaste en la pasión, pero tú tuviste muchos años con Él en la infancia, fueron cosas muy bonitas que te fortalecieron para después acompañarlo en la cruz. Es que a mí ya me viene crucificado y me causa ese dolor. Y ella le dice: no creas que están así. El niño me trajo mucho dolor durante su infancia. Impresionante. Pero bueno, ¿cómo que mucho dolor? Se portó mal el niño Dios, no puede ser. Quebraba todo, desobediente, no hacía caso. Ya. Dice, por ejemplo, cuando le estábamos enseñando al niño Dios a caminar entre San José y yo. San José cogía al niño Dios, lo ponía delante de mí a una distancia prudente para que no se cayese, lo soltaba empujándolo un poco y el niño Dios empezaba a dar sus primeros pasitos, pero para abrazarme se me venía con los brazos en cruz y ahí yo me acordaba de la anunciación y que ese niño iba a ser crucificado y me ponía a llorar dando el niño Dios los primeros pasos. Debería estar alegre por ser sus primeros pasos, pero sus primeros pasos hacia la cruz, hacia el cumplimiento de su misión. Ya adelantaban los sufrimientos de la cruz. Impresionante. No, y cuántas veces hay revelaciones sobre esto, ¿no? Que Nuestra Señora abría el cuarto del niño Jesús y él estaba en una cruz que él había hecho. Jovencito, niño. Ya estaba preparándose delante del Padre Eterno para la... Porque él sabía que él era redentor.
No, hay una herejía que dice que él no sabía que él era Dios. Por Dios. Como este niño Jesús, que en Ecuador hay mucho, ¿no? Sí. Que quiso Ese parecer. Pichincha, ¿no? Pichincha, sí. Pichincha. Que está un niño, y usted ve las imágenes y están fuertes. Pero buena idea. Es lindísimo. súper bonito. Es lindísimo. Ese niño Dios que aparece, no sé, ese es un cuadro, es una pintura. El niño Dios así, acostado Sí. encima de una cruz. No Le sé está dónde abrazado a así. una cruz Ajá. con los clavos, Sí, la lanza. la lanza. Creo que la corona de espinas. Ah, la esponja. Sí. Qué impresionante. Y está Nuestra Señora de San José. Mira. Ese niño puede estar viniendo en la actualidad con esa cruz, ¿sí? Para arrancar aquello que no significa paz y aquello que impide esa paz. Y va todo en la línea del mundanismo, ¿no? De buscar una felicidad meramente temporal. Y pueden ser muchas veces en el campo de la política, puede ser muchas veces en el campo de la economía, puede ser muchas veces por la acción de Dios en las causas segundas. Y el hecho de Dios permitir ya puede ser señal de la acción de Dios. Sí, Pues fue lo que dijo Nuestra Señora en Fátima, total. que la acción de Dios iba a venir por medio de esas causas segundas, lo anunció. Entonces, quien piensa que Dios no está actuando, al contrario, se cuenta cuánto Dios ya está actuando. Está. Cada vez más. Cada vez más. Y es mejor abrazar la solución del mundo y no rechazarla como la rechazó la civilización en aquel entonces. Un niño discreto, que aparentemente, pues sí, un niño, no que iba a cambiar un niño, un bebé. Sí pasó desapercibido. Pero eso no puede pasar con nosotros, que pasa Claro, desapercibido. ¿no? Y después de eso, como usted comentaba, ¿no? El papel de Nuestra Señora es ella misma que viene en Fátima. Ella en persona. O sea, a jalar la humanidad. A hacer lo mismo que Nuestra Señora hizo en su tiempo, pero ya preparando su reino, preparando la civilización cristiana futura, desde que hagamos caso, Claro, ¿no? claro. O sea, Ahí está. primero que aprendamos, ¿no? Porque si uno aprende creer, bueno, hay que creer, sí, pero apenas se cree, profundizar en la fe y que esta fe se vuelva coherente en el estilo de vida. Que aquí es que está el punto, ¿no? Que el mundo enseña otra cosa, ¿no? Crean Dios, que Dios es tan misericordioso, Dios es amor, que al final de cuentas, pues todo el mundo va para el cielo. No es así. No. O sea, tenemos que hacer que nuestra fe sea una consecuencia en nuestra vida. Todo esté concatenado, haya una coherencia. Pero bueno, eso es realmente muy difícil. O sea, estamos meditando esto justamente porque estamos en el periodo de Adviento y es una realidad que hay que poner delante de nosotros y meditar. ¿Sí? Nuestro Señor tal vez ya me está visitando con su espada para que yo pueda gozar de esa paz. ¿Sí? Y si yo voy rechazando como que esa espada que quiere retirar lo que en mí me aparta de esa paz, pues yo mismo voy estirando el momento en que puedo gozar de esa paz. Y ahí pedir fuerza a Nuestra Señora, porque sí, realmente Ella es la única. es muy difícil. Es la reina de la paz, ¿no? Es la reina de la paz, exactamente. Reina Pachi, sí, tal cual. Y como en la historia de la iglesia vemos el papel de Nuestra Señora que pues que comprende esa flaqueza nuestra, esa debilidad y nos toma y nos va moldeando, transformando para que podamos gozar realmente esa paz. Recuerdo en una confesión, perdón que use tanto estos ejemplos, pero pues no cuento lo que dice en la confesión, pero era un alma que, Dios mío, había hecho mucha cosa, muy vivida y cosas muy oscuras, realmente muy, muy difícil. Y esté pensando, pero Dios mío, este señor, ¿cómo va a salir de estas situaciones? Casi que imposible, casi imposible. Y ahí incluso usted se preguntaba, ¿cómo está haciendo esta confesión y por qué está acá? O sea, con todo esto, y no, como que caso perdido, por decirlo así. Y allí, pero venga, ¿usted por qué está acá? La persona se desmonta en lágrimas y dice, porque creo en la Virgen. Creo que ella me puede sacar de todo esto. Creo que... No, yo me emocioné. Casi vamos los dos llorando. Los dos llorando. Pero es verdad, es eso. Que sí, así, si usted tiene esa fe, ese amor, Nuestra Señora lo saca. Lo saca de esa situación.
lo saca. Ella, Mater Misericordia, ella va, da alguna salida así materna que salva a la persona de cualquier situación. Uy, nos acordamos de un caso, un testimonio de un hombre que él era muy malo, de verdad era muy malo. No sé si, bueno, de repente comentar aquí todo lo que hacía, pero era un hombre demasiado malo. Decía, el mundo tiene 5.000 millones de personas. De esas 5.000 millones de personas, existimos solo 7 personas que teníamos la capacidad de hacer ciertas cosas en materia de brujería, en materia de satanismo. Éramos solo 7. Y yo era uno de esos. Yo tenía un poder del mundo. Sí. Es impresionante. Es así. Pero no va a decir que usted la conoció, ¿no? Por favor. Dios mío. Es súper fuerte. Es súper fuerte el testimonio. ¿Será que la Santa dice, yo quiero salir de esto? Y yo quiero salir. No quiero estar aquí. No quiero. Y él empezó a buscar salida. Terminó en un pueblo perdido en medio de otro continente, así, y él se le acabó el dinero, se le acabó todo, pero él por lo menos no estaba obligado a hacer lo que estaba haciendo. Y ahí él se pone a trabajar en una joyería y llega un día una señora y le dice, bueno, no, o sea, a mirar, todo, a hacerle conversa, y a la santa dice, yo tengo un objeto que a usted le va a servir. Y ahí él dijo, no, me encontraron y ahora no sé qué. Y él dice, no, ve, a ver, ¿qué es ese objeto? La señora abre su mano y tiene una medalla milagrosa. No sé. Y él dice, yo por lo que hacía, yo tenía la capacidad es lo que él dice, yo tenía la capacidad de, pasando la mano por objetos o por superficies, darme cuenta si esa cosa había sido usada o no en brujerías o cosas así. Él sentía como que el poder de las cosas, se puede decir así. Y ahí entonces él dice, y él inclusive pasó la mano por la medalla y dice, eso es un trozo de metal, eso no es, ay señora, déjeme vivir en paz, yo quiero cambiar de vida, déjeme vivir en paz. Y la señora le dice, no, pero tómela, téngala usted, tómela. Solo por quitársela de encima se la recibió. Dice que cuando cerró la mano, se transportó. El hombre se transportó, cerró la mano y vio que delante tenía a Nuestra Señora. Decía, ánimo, fulano, ánimo, yo estoy aquí por ti, no sé cuánto, no sé qué. Y él estaba tan duro de corazón y tanto. El hombre dice, no, o sea, como que no más, no quiero, no sé qué. Y Nuestra Señora para él dice, mira allá, mira detrás tuyo. El hombre se voltea, se gira y ve a nuestro Señor crucificado en la cruz, derramando sangre. Nuestra Señora dice, esa sangre es por ti. Y a él ya se desmontó. Ya, yo fui pagado con esa sangre, yo valgo esto, ya. Y dice que cuando abrió la mano otra vez, soltó la medalla, volvió otra vez al lugar donde estaba. Y estaba la mujer hablándole, no, porque vale la pena que tenga la medallita, que no sé cuándo. Y ahí el hombre dice, espere, señora, ¿quién le dio esto a usted? No, tal padre en tal parroquia. Lléveme allá, por favor. Ahí fueron los dos, los llevó, se confesó, empezó a cambiar de vida. Dice que nunca se sintió tan bien, tan aliviado, tan a gusto. En su vida él tuvo mucho poder, pero después de tener esa experiencia, experimentó la verdadera paz. Y justo. Bonito que usted lo relaciona en esa historia con la propia confesión, ¿no? A mí me parece que la historia es muy real porque se siente esa autenticidad de bendición. No, es demasiado real. Y es el camino que Nuestra Señora se utiliza, ¿no? Es demasiado real. Bueno, y cuando Nuestra Señora de hecho dice en Fátima, ella dice oración y penitencia, ¿no? Penitencia, esa austeridad, pero al mismo tiempo se puede interpretar por esa penitencia del propio sacramento de la penitencia. Claro, ¿no? sí, claro, totalmente. Sí. Porque uno ve que el auge de la penitencia llega en una aflicción única. Le pregunta a la persona, ¿está asustada? Sí, padre, bueno, tranquila, ya vamos aquí. Ya aquí vamos a buscar la solución juntos, no se preocupe. La gente sale con paz. Paz. Sienten una paz que no ha dado al mundo, que no se la daba, que se había ganado la lotería, que no se la... Es que la paz que trae el niño Dios. Y ahí la persona deja nacer al niño Dios en su corazón, ¿no? Claro. Eso es una confesión, es eso, ¿no? Dejar que el niño Dios nazca en mi corazón.
Ahí, eso es la verdadera paz. Y eso es entender bien este tiempo litúrgico de Adviento, ¿sí? Es esta preparación, son estas meditaciones, es ponerse delante de esta realidad. Que pesar en estos días en una de nuestras casas, pues estábamos celebrando el día, la víspera de la Inmaculada, ¿no? Así Las es. velitas, rezando el rosario, recordando esas cosas históricas de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que es la razón de ser del Día de las Velitas, ¿no? En la calle se escuchaba, Dios mío, pero que, música a todo volumen, no tenía nada que ver con la fecha, pero nada que ver hasta las 1 de la mañana, que sé. Ni velitas había. Bueno, no sé si había ni velita, no me fijé, pero nada que ver, o sea, qué triste pasar una Navidad así, que es literal dejar a Dios nacer en una gruta, en un pesebre, y yo cómodo en una fiesta en Belén. Es que es eso. Total. O sea, nos puede estar pasando en el 2024, celebrando con licor, con una buena cena, y el niño Dios, ¿dónde está? O sea, ¿qué papel va a jugar en esta Navidad? ¿Sí? ¿Voy a dejar que ese príncipe de la paz entre en mi hogar? ¿O no, esta Navidad, Aquí mira, no. ya cuadramos la fiesta, ve para otro lado porque aquí ya está todo organizado? Ahí está. Es una pena, pero es que realmente es muy similar de lo que pasó a que nos ha pasado y que nos puede volver a pasar. Que nos puede volver a pasar, cerrar las puertas a ese príncipe, a ese bebé, que al final de cuentas, lo que enseña la teología, si hubiese sido necesario por un solo hombre encarnarse, pasar por la predicación, la vida pública, esos 3 años, persecución, crucifixión, por lo tanto redención por uno solo, él lo haría. Él lo haría. O sea, por nosotros, por cada uno de nosotros. Y lo hizo. O sea, él murió por nosotros, lo que usted contaba en ese hecho. Esa cruz es por nuestra causa, pero también ese nacimiento es por nuestra causa. Sí. Esas ternuras que vemos en un niño Dios, esos aspectos tan bonitos delante de un pesebre, es por nuestra causa. Sí, Dios asume nuestra condición para redimirla. Entonces, cojámonos de Nuestra Señora, que ella supo representar muy bien la humanidad en ese momento en que nace nuestro Señor, y pidámosle a ella que si llega esa espada que quiere retirar de nuestra vida algo que nos roba esa paz, que esté ella ahí, porque obviamente que es algo doloroso, pero que ella sepa darnos esa fortaleza para moldear nuestra alma y que seamos realmente alter Cristos, ¿no? En nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Creo que muy bien. Con eso Excelente. hemos terminado, porque también se nos fue el tiempo. Sí. pero bueno, si quiere hacer una oración o dar la bendición en ese sentido, con esa intención. Sí, vamos a pedir de manera muy especial, pues que amemos esa verdadera paz, la anhelemos, la deseemos, de manera que cuando llegue el príncipe de esa paz, encuentre en nuestro corazón la verdadera disposición de alma para acogerlo, para recibirlo y dejar que Él transforme nuestra vida para ser instrumentos de ese verdadero reino, un reino de paz, más paz en el cumplimiento de los preceptos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.